Damos la bienvenida, les agradecemos mucho de participar de esta actividad. Para nosotros es un placer poder contar con este panel. Y cuento un poco para el público cómo va a ser la dinámica. Voy a ir presentando a los exponentes de a uno y tendrán aproximadamente 20 minutos para poder ir haciendo sus exposiciones. Después tendremos entonces un tiempo para poder conversar en el cual están todo el mundo invitado a poder abrir el micrófono y la cámara, y si no también a través del chat lo pueden hacer. Bueno, sin más, le voy a pasar la palabra a Carolina Urrutia. Carolina Urrutia Neno es profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Teoría e Historia del Arte y doctora en Filosofía, Convención en Estética en la Universidad de Chile. Es directora de la revista de cine La Fuga, autora del libro Un cine centrífugo, Ficciones chilenas 2005 a 2010, y coautora del libro Bordes de lo real en la ficción, cine chileno contemporáneo, de la colección de libros de cine La Fuga y la editorial Metales Pesados. Su comunicación, su exposición se titula Superficies de la ficción, exploraciones estéticas en 3 películas latinoamericanas actuales. Bienvenida, Carolina, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y gracias a todos, muy bueno verlos por acá. Voy a compartir pantalla, estoy con 2 monitores, así que si miro hacia el lado no es mala educación, sino es... me sale que no está habilitada la función de compartir pantallas. Ahora sí. Entonces tengo solamente algunas imágenes que les voy a ir compartiendo, ¿ok? Como les digo, como decía Cecilia, mi exposición se titula Superficies de lo real en la ficción, y trabajo con cine latinoamericano contemporáneo de Chile, Argentina y México, y es una exposición que se enmarca en un proyecto de investigación que he iniciado durante este año 2020. ¿Ya? Se ve el power, ¿verdad? La imagen. ¿Sí? El título de esta investigación es Desbordes de lo real en el cine contemporáneo latinoamericano, y considera películas de Chile, Argentina, México, realizadas muy recientemente en la última década, o sea, de hecho en los últimos 5 años, en las cuales de las formas del realismo aparecen inestables e indeterminadas a partir de diversas observaciones. Algunas de estas observaciones son, en primer lugar, en las tensiones que las películas proponen entre la realidad y la ficción, y las posibilidades de un cine híbrido que emerge con mucha fuerza en el presente siglo. Por otra parte, en las emergencias de las culturas y los lenguajes locales en una modalidad global de producción del audiovisual. En tercer lugar, en la representación de un real comprendido como lo urgente y como lo inmediato, ya como lo contingente. Y por último, en la radicalización de los materiales expresivos, como los llama Jacques Aumont, propios del realismo. Ya hay otras observaciones, pero para esta ponencia quisiera destacar solamente esas 4 de esta investigación de la cual estoy empezando recién este año. Entonces, el objetivo de esa investigación y de establecer estas categorías ha sido ir proponiendo ciertos cruces, ciertas posibilidades de comuniones y de comunicaciones en un cine contemporáneo latinoamericano que por supuesto es bastante amplio, bastante diverso, y por el momento el trabajo junto a un grupo de ayudantes ha sido el de reunir algunas películas en relación a ciertos tópicos en común que pueden convocar, por supuesto, desde los temas como obviamente desde las formas. ¿Ya? En el caso de la presentación de hoy voy a trabajar con 3 películas latinoamericanas. Cambié con las que iba a trabajar originalmente, y voy a trabajar entonces con películas muy recientes como Emma, película de Pablo Larraín del 2019, película chilena. Luego con Ya no estoy aquí, de Fernando Frías, también del 2019, una película mexicana. Y por último, Alanis, de Anaí Benneri, que es del 2017 y Argentina. Películas que, en primer lugar, en los 2 primeros casos, son películas que pertenecen a un circuito bastante mainstream, de verdad. Ya no estoy aquí, es Netflix. La de Larraín se estrenó en varios países, tuvo como estrenos comerciales. Creo yo que Alanis es un poquito más pequeñita, pero para hablar un poquito de los circuitos de distribución. Y a su vez las 2 primeras también veremos por qué contradicen de alguna manera con su montaje, con su artificio y su estilización varios de los principios del realismo, ya que
Y sin embargo voy a insistir en trabajar en torno a estas películas porque son películas que, como establece Luz Horn respecto a la literatura, ya no buscan representar lo real, sino más bien señalar o incluir en forma de indicio o huella al mismo tiempo, sino más bien incluir lo real en forma de indicio o huella y al mismo tiempo producir una intervención de lo real. Entonces, en ese contexto estamos frente a obras en que la hibridación, la disrupción y el desborde de los realismos contemporáneos ingresan a proponer modalidades relevantes de expresión. En estas tres películas hay un interés creciente por trabajar y por problematizar sobre ciertos tópicos comunes a la región latinoamericana, que parecen desplazarse entre temas transversales a los distintos países, ¿verdad? Clases sociales y choques, minorías, razas, tensiones entre lo urbano y lo real, el mundo del trabajo y precariedades, violencias estructurales, etcétera, que son temas que responden de modo particular a cada país en donde surge, también como temas más específicos, ¿verdad? Como la migración, el narcotráfico, la violencia de género, el abandono a los menores en estados de vulnerabilidad, entre otros temas, que si bien son comunes, también van a ser más o menos frecuentes, más o menos visibles en las películas pertenecientes a cada país. Entonces, si bien estas tres películas son bastante diversos, también hay algunas convergencias entre ellas. Sujetos particulares, contraculturales en el caso de Emma y de Ulises, que es el protagonista de Ya no estoy aquí, que habitan, por otra parte, en una ciudad paisaje de casas emplazadas sobre los cerros, en donde la belleza del entorno convive, especialmente en la película mexicana, con la desolación, ¿verdad? En contrapunto con las vistas abiertas y privilegiadas de un ojo que mira desde las alturas. Esas dos películas también tienen en su centro la danza como medio de expresión. El reggaetón, en el caso de Emma, el Colombia, una cumbia colombiana ralentizada, en el caso de Ya no estoy aquí. Pero también en las tres películas se trata de personajes muy fuertes, bastante outsider, que organizan sus existencias al margen de algunas normas, ¿verdad? Y de las normas sociales específicamente. Entonces me quiero referir a estas tres películas desde tres ejes, ¿ya? El primer eje es el de la violencia. Voy a ir acompañando con imágenes simplemente para ir como, no tanto para ilustrar, sino para adornar un poquito la presentación. Algunas son más ilustrativas. Violencias. El cine latinoamericano ha ido tejiendo desde hace décadas sus historias de violencia, dando cuenta de la desigualdad social, exhibiendo acontecimientos que permiten abordar los conflictos estructurales de modo permanente. Basta ver, por supuesto, y todos acá lo sabemos, el nuevo cine latinoamericano de los 70 y leer los manifiestos como Las estéticas del hambre y de la violencia de Glover Rocha para dar cuenta de una preocupación fundamental que evidentemente pervive con otras superficies y otras visibilizaciones en la actualidad. Sobre Emma, por ejemplo, podríamos decir que el territorio de las revueltas y las manifestaciones son interesantes algunos elementos que presenta. La película tuvo su estreno en las salas de cine algunos meses antes del estallido social de octubre del 2019, y en sus minutos iniciales exhibe imágenes que en esa época, o por lo menos a mí me parecieron en esa época, salidas de una película distópica, ¿verdad? Aunque posteriormente, 2 meses después, se volverían comunes al imaginario chileno desde octubre del 2019. Semáforos y mobiliario público encendidos en fuego, irrumpiendo el flujo normal de la ciudad, o un grupo de mujeres reunidas en un baile, en una coreografía y performance urbana. De ese modo, la película pronostica una visualidad a la cual no habíamos estado acostumbrados en los últimos años, aunque de un modo completamente distinto. Anticipa la visualidad del fuego, aunque no se conecta con la idea de la sublevación, ¿verdad? La sublevación, como la comprende, por ejemplo, Didi Uberman, cuando expresa: entonces, cito, todo se entiende, todo se enciende. Algunos ven puro caos, otros ven surgir, en fin, las formas mismas del deseo de ser libre. Eso estaba en una exposición que fuimos a ver con algunos de ustedes, si no me equivoco, mis compañeros en Buenos Aires, en un congreso que hubo hace algunos años, y justo coincidimos con la exposición que curaba George Didi Uberman en el Museo de Inmigrantes, ¿verdad? Se llamaba efectivamente Sublevaciones. Y en esa exposición, el autor hablaba de las manifestaciones, ¿verdad? De las huelgas, de los modos de vivir juntos, de dar cuenta de cambios que eran decisivos. Ese no es el espíritu de Emma. Sin embargo, sí lo que me parece relevante es que pone en tensión otros elementos que podríamos decir son como el chispero que enciende la revuelta, enciende el estallido. Por ejemplo, parte del backstory de Emma es que la protagonista y su esposo habían devuelto al Senama, que es el servicio
nacional de menores a un niño habían adoptado y lo habían devuelto, un sistema que es muy precario, etc. Y ese tema está muy presente, pero también queda superado por otros. O también, otra cosa que también está como en la arena básica de las movilizaciones en Chile, que tiene que ver con las posibilidades de otros tipos de afecto y de formar otros nuevos tipos de familia, ¿verdad? Son temas que están puestos ahí de otras maneras. El caso de Ya no estoy acá será más radical en la inserción de la violencia, porque hay, utilizando en la tipología de propuesta por Zizek, modos de violencia directa y física, violencia ideológica, violencia sistémica, inherentes, como dice la autora, a las condiciones sociales del capitalismo global. Esas manifestaciones de la violencia se reúnen acá en tópicos como el narcotráfico, como la migración involuntaria y obligada del protagonista producto de un malentendido con una banda de criminales locales, o las formas de vida precarias en donde Frías pone en escena una ciudad compleja de calles empinadas y pasajes angostos que cruzan barrios de casas emplazadas de modo irregular. Algo que también sucede en el Valparaíso de Emma, pero en esa película también queda un poco desplazado al fuera del campo. En Alanis, por su parte, de Anaí Berneri, también veremos repartidas a lo largo de la película situaciones de violencia directa, a partir sobre todo de la historia de una mujer que ejerce la prostitución. La película comienza con el conflicto, es decir, hay un allanamiento al departamento donde Alanis vive con su hija, con su hijo, y trabaja junto a una amiga, y termina finalmente producto de ese allanamiento en la calle y de allegada, ¿verdad? Entonces, como revela la directora, hay un debate en la Argentina de la actualidad sobre la libertad, cuál es la libertad de la mujer a ejercer dominio sobre su cuerpo en un país donde la prostitución no está penada, pero no es legal tampoco ejercerla en ninguna parte. Entonces las mujeres quedarían muy desprotegidas en ese contexto. El segundo eje con el que voy a trabajar es el de las superficies. ¿Ya? Le puse superficies y podríamos pensar entonces en algunas características pertenecientes al terreno del cuerpo como lugar de inscripciones diversas propias de una modalidad contemporánea, en su medio de expresión, en estas películas, en cómo dan a ver, especialmente acá, en cómo se articulan como superficies o como paisajes. A través de los cuerpos se explora cierta experiencia propia de los personajes y el modo en que habitan sus respectivos contextos y sus respectivos espacios. En las tres películas, o a las tres películas, las une una idea particular de cuerpo como dispositivo articulador de la trama, como es el caso de la emergencia de ciertos rasgos para explorar con el ojo en la inmensidad de la pantalla. Laura Marx, que es una autora a quien he conocido bastante, una teórica que he conocido bien tardíamente, la verdad, y que estudia la materialidad del cine concentrándose en ciertas lecturas corpóreas, señala lo siguiente, dice, las historias grabadas en el cuerpo revelan patrones distintos de aquellas historias mencionadas por las grandes elecciones políticas. Las memorias y experiencias corporales también podrían ser consideradas como un registro fundamental en este cambio de poder global, tanto como la emergencia de nuestras subjetividades. Entonces, esa era la cita, se entiende que el cuerpo representado reúne memorias colectivas y en ellas aparece una sensorialidad que excede la imagen cinematográfica, desplazándose de los terrenos de la pura visualidad. En estos cuerpos y en los modos en que se desenvuelven, en los modos que atraviesan los planos, insertos en una narración que nunca va a ser transparente en ninguna de estas tres películas y filtrados por una paleta de colores que tiende a aislarlos en su entorno y los vuelve parte del paisaje que transita. Sobre Alanis, observamos, por ejemplo, que la película avanza con metodologías realistas. Planos largos, sonido directo, muchas veces revelación de un personaje desde su corporalidad que emerge mediante una cámara que insiste en registrarla a la altura de sus pechos y encuadrarla mediante una composición expresiva. Si bien el trabajo cotidiano de Alanis, que es la prostitución, aquella nunca se filma, lo que más se ve en la película es la maternidad, ¿verdad? Alanis carga en sus brazos con un niño de 1 año y medio, que es el hijo de la actriz que interpreta a Alanis, que es Sofía Gala, y en cámara lo amamanta, lo muda, lo acaricia, le habla, evita su aburrimiento. Y la cámara y la narración se ajustan a esos tiempos de la infancia, del silencio por el dormir del niño, del llanto por el hambre del niño, ¿ya? Y al mismo tiempo va continuando con la historia mientras Alanis contesta el teléfono, coordina sus citas, se mira en el espejo, se arregla el pelo, se arregla las tetas para los clientes por venir.
Entonces esa maternidad desmarcada de los límites de la película y la exhibición de una maternidad de una infancia con sus tiempos propios es un gesto tan realista y sensorial también, que me parece importante para este tema. Siguiendo con el tema de las superficies, Ya no estoy acá, también se compone de planos secuencias generales, como que parecieran fotografías en movimiento. Ahí aparece Ulises y su grupo, los tercos, ¿ya? Y la película se sumerge en la experiencia cotidiana representada, especialmente desde las superficies visuales y sonoras, aquello que podemos comprender mediante lo que vemos. El pelo, el vestuario, el baile, los gestos, los modos de caminar, los modos de vivir y transitar por los barrios altos y marginales de Monterrey. Por su parte, lo sonoro ingresa desde un habla particular, que es bastante ininteligible. La película, por lo menos yo la tuve que ver con subtítulos. También aparece lo sonoro desde la cumbia rebajada que impregna la película y los sonidos y ruidos urbanos tanto de Monterrey como de Nueva York. El tercer eje es desmarques, ¿ya? En sus respectivas singularidades son interesantes los modos en que estas películas dan cuenta de ciertas problemáticas contemporáneas que aparecen como una estructura, que aparece a la vista, a pesar de que sin embargo quede escondida por otros elementos que la disimulan, aunque nunca del todo, más bien que permiten que la atención se desplace de un lugar a otro. Estamos ante películas vigilantes de un tiempo que apenas se sostiene a sí mismo, ¿verdad? Y los diversos acontecimientos de este año dan cuenta de ello. Hay una apuesta por un enmarque que es también un desmarque, es decir, por exhibir el indicio de algo que se vislumbra como mucho mayor, que podría colapsar en cualquier momento, y sin embargo la narración decide fluir hacia otras áreas, relativizando los énfasis, las gravedades de lo que se plantea como parte de los problemas de un mundo que sigue girando más allá de los sujetos protagónicos que lo experiencian. En ese contexto serán interesantes las narraciones, las estructuras, los tejidos, especialmente las detenciones y las suspensiones. La danza, por ejemplo, en Emma y en Ya no estoy acá. En las dos películas hay un momento en que todo se suspende en una suerte de neolirismo, actualizando el modo en que Adrian Martin se refería a las películas de Godard. Adrian Martin hablaba del lirismo en Godard, ¿verdad? Y decía que era un impulso en contra de toda la narratividad, de la carga restrictiva de la narración coherente y autocontenida, y a menudo considerada como una trampa mortal. Un lirismo como parte del dominio de lo no narrativo, ¿verdad? Acá algo de eso hay en otro código, en otras tipologías, otras búsquedas, pero persiste una suspensión que se instala como un punto de fuga, desde la puesta en obra de un cuerpo que se entrega a la danza, por ejemplo, en el territorio del musical, pero más bien desactivado, obviamente, del género musical y reconectado con otros ciertos códigos donde ingresa lo melodramático, por una parte, o el realismo sucio por otra. Emma avanza mediante una estructura ambigua e incomprensible casi hasta el final, cuando las intenciones de la protagonista cobran sentido. Esa confusión no importa demasiado. Prima, por una parte, el desconcierto absoluto, y por otra parte la hipnótica visualidad de la película que palpita de un modo rítmico, transitando por un Valparaíso tan real como inventado que suspende en esa lógica de lo sensorial la narración para ingresar en los códigos visuales y narrativos del videoclip. En ciertas operaciones de montajes propias del cineasta, ¿no? Muy clásico de Larraín en películas como El Club o Neruda, etc., que permiten otorgar cierta continuidad desde las acciones y de los diálogos, promoviendo elipsis temporales desde la puesta en obra de los cuerpos y los espacios. Mediante un montaje coreográfico de casi 3 minutos, Emma baila junto con su grupo en diversos puntos de Valparaíso. Miradores, edificios históricos, galerías comerciales, calles en los cerros, y entre medio Emma se pinta el pelo y dispara fuego con su lanzallamas. Pasan algunos días según nos muestra las variaciones cromáticas en el cielo porteño. Con Ya no estoy acá hay elementos que la afilian con Emma, y por eso me resultó muy tentador hablar de las dos películas juntas, porque quizás puede ser la ciudad en altura, o los paisajes estilizados de vistas extensas, o los protagonistas como seres contraculturales que se identifican dentro de un grupo. Y también Ya no estoy acá opera narrativamente de un modo confuso, intercala ciudades, ¿verdad? Monterrey en México y Nueva York en Estados Unidos, y en especialmente Nueva York en los barrios latinos, entonces se dificulta a primera vista comprender la diferencia. Y la narración está cargada de saltos temporales sin una explicitación del tiempo o del espacio, entonces las secuencias se suceden y se van completando los puntos ciegos de la historia.
Ambas Carolina, estructuras te dan... quedan 2 minutos. Dale, gracias. Ambas estructuras dan cuenta de cierta turbulencia. El otro día, nuevamente citando a Martin, él hablaba a los estudios del cine de la teórica Yvette Biro, húngara, y su libro sobre la turbulencia y el flujo en el cine. Y Biro se refiere a la complejidad del presente, producto de procesos inestables y múltiples, en donde los trazos del pasado, los recuerdos, afectan al presente y a sus potenciales devenires. En consecuencia, se produce una acumulación de fuerzas que crean tensión y provocan cambios. En estas películas, en medio de esa turbulencia en la que están alojados los devenires de nuestras protagonistas, se crean ciertos momentos de extraña calma. El baile, el fuego, los momentos de complicidad entre la madre y su guagua. En el caso de Emma y de Ya no estoy aquí, la tensión se va creando en la estructura. Hay algo en la complejidad a la que alude cada film que va generando ciertas tensiones relativas a aquello que se mantiene afuera y que en las secuencias del baile parece suspenderse o descomprimirse en las secuencias del baile. Entonces hay cierta quietud. Si en Emma hay un montaje dinámico que entronca la secuencia del baile, Ya no estoy acá trabajará desde planos secuencias fijos, como la vista de un fotógrafo o un turista que se detiene en una calle a observar el folclore de la zona y se queda hipnotizado por la originalidad de los movimientos, el tenor de los bailarines, al ritmo de la cumbia rebajada que pareciera ser escuchada por un oído borracho. Con esas ideas termino. La de películas que rozan lo real, que se aferran a las aguas turbulentas de lo contingente, se lo apropian y a la vez lo dejan ir, lo revelan para velarlo nuevamente, en un juego de compresiones y descompresiones, dando cuenta por una parte de la imposibilidad de abrazar la complejidad de un mundo inaprensible y por otra abrazando su futilidad para permitir que nuestros sentidos puedan leer el presente desde otros lugares menos evidentes. Con eso termino y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, muy interesante. Gracias. Vamos a pasar entonces a la segunda exposición, que es la de Pablo Corro. Le damos también la bienvenida. Pablo es doctor en filosofía, investigador y académico de teoría del cine y jefe del programa de magíster en estudios de cine de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y su comunicación se titula Partículas históricas y masividad en el cine chileno actual, los casos de Araña, Wood 2019 y Emma Larraín 2019. Le damos la palabra a Pablo. Y Pablo, si querés compartir en modo presentación para que no se vea cortada la pantalla, mucho mejor, como prefieras. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué aprieto para...? Cuando compartís pantalla en el PowerPoint, le ponés modo presentación. Ok. Gracias. Bueno, gracias Cecilia, gracias a todas, a todos, a SAECA. Me alegro de, aunque sea en este formato tan increíble, estamos reunidos. Yo le cambié el título a mi ponencia, así casi no tiene título, pero lo que sí desterré en la reflexión de Emma y Araña fue una especie como de pretensión de pesquisar imágenes o reflexiones sobre la masa, ¿no? Entonces más bien se podría llamar Fotogenia e Historia en Emma y Araña. Y como creo que la lectura que voy a hacer es más breve que 20 minutos, serán 15 minutos, prefiero mostrarles el tráiler de cada película. En general los trailers a veces participan de una lógica al margen de las películas mismas, una lógica común, como del espectáculo más publicitario, pero creo que estas películas son tan en la lógica de ese espectáculo que sus trailers son bastante fieles. Así que voy a compartir pantalla. A ver si lo hago tal como tú dices. Ahí se ve que voy a mostrar Araña, ¿sí? Y espero que se escuche. Cuando una persona decide robar, cuando una persona decide apropiarse de lo que no es de él, está traicionando a toda una sociedad y sabe que se expone a la muerte. ¡Justo! ¡Llegué! Ya estoy cansada, señora. Ay, mi amor, mira cómo estás. Descansa. Apareció Gerardo. Hay que llamar a alguien.
Reaparece miembro de Patria y Libertad que se presumió muerto por décadas. ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Apenas recibí tu llamado, tomé la decisión que lo evalúen psiquiátricamente. Es lo que necesitas, ¿no? Yo no necesito nada en especial. Y ya me contarás lo que te hizo este señor. Si pudiera cambiar algo de su cuerpo, ¿qué cambiaría? Todo. ¿Todo? Que me habría gustado nacer hombre. ¿Hombre? Y tener cara de malo. Como él. Boxeador o karateca. Con la Fuerza Aérea. ¿Te llevamos? Nosotros estamos en contra de los políticos tradicionales. Oye, salud por el futuro de Chile. ¡Salud! ¿A usted le gusta ayudar a la gente? Siempre me ha gustado. ¿Quién le va a sacar en cara un pecadillo de juventud que pasó hace cuántos? Mil años atrás, por favor. En este momento hay gente peleando en una guerra. Bien, con eso yo creo que es suficiente Araña. No sé si para pasar, no creo que para pasar al otro tráiler tenga que volver a salir de la pantalla, no. ¿Se ve ahí que cambié? Se ve ya, entonces vamos al comienzo de Emma, del tráiler de Nunca me va a dar un hijo. Un hijo de verdad. Y un hijo. Tú lo tiraste por ahí. Así que es tu culpa, Gastón. Si mi cuerpo es real, mi lengua es real. Es tu culpa que no hayamos podido soportarlo. Le quemó la cara a tu hermana. Y es tu culpa que a mí me duela todo el cuerpo. Yo no debo ni. Y es tu culpa que la gente nos mire en la calle como si hubiéramos asfixiado a un perro con una bolsa de plástico. Vamos a estar bien tú y yo, ¿no? Estamos bien. ¿Sí? Sí, estamos bien. No necesitamos nada. La gente nos quiere. Sí. Mío, Vaya a volver con tu hijo, ¿verdad? sos que debes ver entre tu cuerpo y el mío. Es lo correcto, ¿verdad? Por supuesto. Si necesitáis que cometamos un crimen, nos llamáis. Debes ver. Vamos a estar cerca. Bien. Bueno, eso era lo que quería que pudiéramos recordar, ¿no? Bueno, comienzo. 2 pasajes del remoto, contemporáneo y bello texto La simulación de Severo Sarduy, de 1982, nos ofrecen ideas para interpretar desde 2 películas chilenas recientes que justo cuando parecían adivinar la realidad imitándola eran arrasadas por la historia misma. Me refiero a Araña de Andrés Wood y a Emma de Paula Rein. Espectáculos de fuego. Primer apunte de Sarduy. Si he referido el travestismo humano a una pulsión letal desde el punto de vista de la teatralidad animal, esta pulsión emana más bien del camuflaje, que es una desaparición, una pérdida facticia de la individualidad que se disuelve y deja de ser reconocible y que supone inmovilidad e inercia. En este sentido, lo letal no es a su vez más que una forma extrema, el exceso de despilfarro de sí mismo. Segunda idea de Sarduy. El que copia, primera forma de mimetismo, reproduce del modelo las proporciones exactas y reviste cada parte del color adecuado. Pero cuando se trata de modelar o de pintar una obra de gran talla, surgen las dificultades. Si se reproducen las proporciones verdaderas, las partes superiores nos parecen demasiado pequeñas y las inferiores demasiado grandes, ya que vemos unas de cerca y otras de lejos. La simulación de un sustrato histórico o contingente de sintonía con lo social que repiten los filmes de Wood y Larraín cabe dentro del paradigma de sentido de lo contemporáneo barroco que desarrolla Sarduy precisamente bajo una forma no exactamente ajustada a las modalidades del travestismo, el camuflaje o el disfraz, pero que de acuerdo con su doctrina cultiva el mimetismo corporal desde diversas convenciones representacionales en extremo arraigadas. Desde las convenciones cinematográficas del realismo espectáculo. Esta modalidad se conduce a través de la realización de cuerpos históricos en base a cristalizaciones fotográficas, mediante la reproducción de un cuerpo sobre otro. Así ocurre con la semejanza entre el cuerpo y el manejo del cuerpo de Francisca Gavilán y Violeta Parra, en Violeta, entre la monotonía y la blandura física habitual de Luis Ñeco y la forma de Neruda. Así también se compuso la equivalencia dramática entre el personaje de Aline Kuppenheim en Machuca
y la figura magra, furiosa y dentada de la derechista memorable de la insurrección de la burguesía de Guzmán. De acuerdo con la misma intención, pero a través del expediente de una identidad consigo mismo, es expuesto el expresidente Patricio Aylwin en la película No, articulando una estrategia de fidelidad histórica, de base archivística, de carácter abismal, parecida a la que ocurre, pero sin pretensiones políticas, en torno a Terence Stamp, entre los filmes Poor Cow de Loach en 1967 y The Limey de Steven Soderbergh en 1999. Este modo de abordar la historia a través de un cuerpo emblemático, tratado como figura de una época y una biografía, como perfil y sombra de figuraciones de lo colectivo, pone al referente y su doble como la cúspide en el programa del gasto cinematográfico, y así, respecto de ellos, todo, la lógica dramática, la profundidad dialogal, el ritmo narrativo, la consistencia simbólica de lo fotográfico, deviene inversión secundaria, o, en términos de la simulación, corresponde a mero filigrana, arabesco, ornamento que según la propiedad de lo barroco revela el principio estructural, pero sin funcionalidad. En Emma, la actriz Mariana Di Girolamo parece ser para Pablo Larraín, Emma, el motivo del gasto cinematográfico. La posibilidad perfeccionada de verla, exponerla bailando, teniendo sexo con mujeres, con hombres, manipulando un lanzallamas, quemando semáforos, autos viejos y quemando el aire con un cuadro de mar y cielo de fondo, justifica la convocatoria de tópicos ideológicos de lo candente contemporáneo, como el tópico masculino del feminismo, el comercial del anarquismo, el tópico político de los niños del Sename, que, como tales, tópicos, en el concepto del océano, no exigen ni densidad dramática, ni verosimilitud causal, porque cuentan con nuestro reconocimiento ambiental, porque mediáticamente ya circulan dentro y fuera de la cabeza de todos. En este mismo sentido, como propuesta sensible, objetivo, productivo y significado cultural, todos los elementos argumentales de Araña, la historia del grupo fascista armado de tiempos de la Unidad Popular, Patria y Libertad, blanqueado en el presente en grupos empresariales, la vistosa caracterización mezclada de la cuestión social de los nuevos inmigrantes con la de la delincuencia en zonas específicas de Santiago y la actualización instrumental del tema de la deuda de esclarecimiento histórico que mantiene no solo Patricio Guzmán, sino que todo Chile, con los cineastas de Alemania Oriental, Walter Heinowski, Gerhard Scheumann y el camarógrafo Peter Helmich, orbitan el rostro de una mujer filmada en 1931, presente en todos estos tiempos, desenvuelta en todos los fuegos, bella y cruel como en un cómic y presentada como figura abismal, clave para el sentido del juego en el afiche del film. La joven bien peinada y maquillada que con una bandera de Patria y Libertad desfila como acompañante en una moto, según el registro de Jorge Müller en 1973, y que figura en la Batalla de Chile, parte 1, la misma que en un montaje de Heinowski y Scheumann, sonriendo ante la pregunta que le formula a alguien con acento alemán desde el fuera de campo, ¿qué opina del marxismo? Responde que es pésimo. Fundamenta el personaje de Good, el personaje de Inés Hurtado, una belleza sin discurso que posa en medio de la catástrofe, tal como un personaje de Bolaño en el cuento Prefiguración de la locura. La supuesta Inés Hurtado del registro documental, surgen las dos Inés de Good, una joven, la otra mayor, María Valverde y Mercedes Morán, una en 1931, la otra en 2018, una reina de belleza, heroína fascista, la otra abuela, empresaria liberal. El trazo grueso, el detalle, como cifra, contenido al interior de la superposición sin calce de las tres mujeres, como en una visión de astigmático, se concentra en la nariz aguileña de Valverde y Morán, un detalle arriesgado en la concepción de la belleza de la protagonista, algo como un gancho, un garfio, una ocurrencia fotogénica que si Good nos dijera que pertenecía al régimen icónico del emblema de Patria y Libertad, nos lo crearíamos. Pero una nariz aguileña no luce de frente su desvío, su pertenencia a la rapiña, solo destaca de perfil, plenamente como congelada en el tiempo, con la gracia de los que miran en otro sentido.
la coordinación compositiva de la simulación de un perfil transhistórico, en la que operan Joan Litin y Andrea Chignoli bajo las instrucciones de Wood, deviene un camafeo, una figura plana. En este plano o disponibilidad de la apariencia del perfil plano, resulta ineludible pensar en una intención fotogénica contemporánea, como renuncia o extravío del sentido, en la versión espectáculo de una fotogenia antinarrativa que según Susan Sontag se podía rastrear como postura contemporánea desde vivir su vida en adelante. Hasta aquí coincidimos con la Carola, ¿no? Sin renunciar al potencial crítico de la poética de la simulación de Sardoy, podríamos abrir todo un debate sobre las relaciones contemporáneas en el cine chileno entre historia y fotogenia. Queremos denominar como historia todos los ángulos, las pruebas que adeudan sobre lo real inmediato, sobre el sentido común, sobre la experiencia comunicable, los medios, la televisión, la prensa escrita, la radio y sus equivalentes en la web. Toda una diversidad de faltas que producen masas de reunión física en los últimos 10 años, contra todo pronóstico, especialmente contra ese diagnóstico concluyente o destino de lo moderno que según Sloterdijk se expresaría en una masa corpuscular de sujetos sin contacto, en burbujas de consumo y circulación de información en el mercado global, en espuma. Historia es lo que hoy efectivamente hace masa física y al mismo tiempo se resuelve como cristal de masa, según la figura de Canetti, masas que abren una frase con fuego y la terminan con leyes, que se mueven con incendios y se configuran para producir una nueva constitución. Ahora bien, la fotogenia que expone esta historia es una fotogenia que la expone en el sentido que la desgaja y saca fuera, la tironea hacia la intemperie, a ese sitio donde lo que aparece en su mayor nitidez lo hace sin orientación, tributando la virtud del espacio con su extravío. Hablamos de una fotogenia convencional en el sentido de Godard, el deseo de ver, de mostrar a Ana Karina, Naná, de perfil, de frente, de espalda, caminando hacia un lado, hacia el otro, improvisando un diálogo filosófico, un baile exhibiendo su mano, la mano de Ana Karina escribiendo una carta, y la cámara con su arrobo y su paciencia, con esa capacidad de dibujar de acuerdo al programa de una cámara lápiz de Astruc, de dibujar dentro y fuera del campo, afirmando que todo el resto, el melodrama, Zola, Renoir, Treillet, Artaud y París, funcionan como alusiones en un tiempo donde descubrir que la realidad se compone de ellas es un avance político. La exposición que se juega en la poética que esbozamos y que surge de la provocación de Emma y Araña, provocación que borronea la realidad, puede ser esta que impone el pensamiento de un aparato simbólico a través de la superposición de un cuerpo como figura de cuerpo entero, como fracción irritada de este. El cuerpo de Ana Karina, el de Brigitte Bardot, el de Isabella Gianni, Camille Claudel 1915, el de Michael Silva en El Cristo Ciego, el de los bañistas en el río Laja, en Las Cruces, o el de Ricardo Salamanca en El Negro. O la otra forma de la exposición que abandona el cuidado del conjunto. Un elemento descrito por la alusión a la historia y que surge de o en torno a estos cuerpos, personajes fotogénicos, es el del fuego. El fuego como recurso de la lucha de las representaciones, el incendio como argumento de una ideología disidente o dominante pero acostumbrada a funcionar a través de la violencia de la economía. En Araña podemos ver los atentados de Patria y Libertad a las instalaciones industriales, al transporte público, a los partidarios de la Unidad Popular, imágenes que los documentales del periodo no pudieron cubrir y reemplazaron con la fascinación de los desfiles fascistas. Wood gasta tantos recursos en producir estos fuegos nocturnos como en presenciar a Inés Hurtado. Reconstituye Santiago de 1931 en Buenos Aires para rodear de credibilidad sus fuegos ceremoniales. Despilfarra verosimilitud poniendo en campo estructuras viales de ingeniería actual solo para que el fuego surja contra una refinería o alguien pueda sentirse cómplice de las imágenes que ha tomado del cine de los 80. La fotogenia del fuego funciona en el mismo sentido que la fotogenia de las heroínas de Larraín y Wood. Es la ofrenda visual de la imagen de lo único y lo mismo. El comienzo y el fin de un discurso, la irrupción de lo arcaico en lo moderno, el placer de lo sin sentido. El fuego del lanzallamas de Emma, el arma de fuego que Mariana Di Girolamo
dirige contra formas residuales del orden que da dureza y monotonía a su manera de hablar, que es el modo habitual de hablar de los personajes de Larraín. Como hecho fotogénico es una forma cerrada. Pertenece al universo de la filiación fallida que se agrega entre los argumentos del film a través de la esterilidad del coreógrafo y la ruinosa paternidad adoptiva del niño del cename. Incluso las coreografías de José Vidal, los trajes de piel de los bailarines y la enorme proyección de algo que puede ser como una visión del sol o de un óvulo, relacionan la filogénesis con el fuego y con la fotogenia. Todos esos materiales empujan dentro del film de Larraín hacia la mejor solución posible entre tantas vastedades argumentales, la del videoclip, la del spot, obras dentro de la obra que resultan memorables en la historia del cine chileno reciente. Eso, gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Estuviste al final en tiempo. Excelente exposición también. Le voy a dar entonces la palabra ahora a María Laura Latanzi. María Laura es académica del Departamento de Teoría de las Artes de la Universidad de Chile, es doctora en Filosofía, con mención en Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de Chile también, licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires e investigadora en el proyecto Tecnologías Políticas de la Memoria. Y su comunicación se titula Regímenes de lo visible, usos de archivos judiciales en films chilenos. Le damos la bienvenida y la palabra a María Laura. Entonces. Bueno, buenas tardes a todas y todos y todes. Estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea en este formato con ustedes. Y bueno, y gracias por su presencia también. Voy a presentar algo que estoy explorando, como suelo hacer un poco a veces en las ponencias, que quizás más que tener como los trabajos terminados es cuando empiezo a abrir algunos temas. Estoy trabajando en un proyecto de investigación que es un equipo, esto es el de Tecnologías de la Memoria, donde estamos revisando el uso de documentos de archivo en distintas prácticas culturales e incluso algunas también jurídicas, un equipo interdisciplinar, y después de analizar el uso de archivo y todas estas reactivaciones y todos estos giros del archivo en los documentales chilenos contemporáneos, se me ocurrió trabajar alguna singularidad, y es la del uso de documentos jurídicos en algunos documentales chilenos contemporáneos. Así que voy a leer o presentar un poco sobre algunas cosas que estoy pensando sobre eso. Particularmente me voy a situar en el análisis de dos películas, Habeas Corpus y Las Cruces. Tengo una presentación, pero con algunas imágenes, pero como tengo el mismo texto en el computador, voy a ir leyendo y después voy a parar para pasar las imágenes porque no tengo dos pantallas en este momento. Pero bien. Bien, como les decía, lo que me interesa es estudiar o analizar las estructuras jurídicas, ¿no?, en cuanto ejercen como autentificadores y cómo éstas se conjugan con los modos de operar del cine y sus articulaciones documentales. Bien, y para renombrar un poco, si se quiere, esta ponencia, le cambié el título, y para volverlo más afín a lo que escribí, la llamé Uso de documentos jurídicos en documentales chilenos, regímenes éticos y estético-políticos. Bien, el uso de documentos de archivo en los films documentales suele estar dominado por la función ilustrativa, ¿no?, la modalidad expositiva, diría Bill Nichols. Estos se usan, aparecen en los planos para transmitir información, generando un relato coherente y verídico, el que es reforzado y continuado por otros recursos, como pueden ser las entrevistas a testigos, y sobre todo la enunciación del narrador, que funciona como esta voz de Dios con su grado de autoría epistémica. En el caso del uso de documentos judiciales, dicha veracidad adquiere una legitimidad social mayor, ya que se trata de archivos institucionales que están dentro del ámbito de la autoría, de la ley y las garantías. En términos de Foucault, los documentos jurídicos son particulares dispositivos gubernamentales que se presentan como documentos que distinguen las afirmaciones ciertas de las falsas, ¿no? En definitiva, son productores de verdad. Ahora bien, el tópico de las relaciones entre hechos, verdad y relato es particularmente sensible cuando se trata de violaciones a los derechos humanos cometidos en periodos de dictadura.
Estas experiencias vinculadas a la violencia, a lo traumático, reclaman la necesidad de construir consenso sobre lo sucedido, ¿no? Se quiere reconstruir un pasado también dentro de un anhelo por la verdad y justicia, que sobre todo emerge después de estos periodos traumáticos y también se hacen necesarios cuando aún todavía podemos ver algunas teorías negacionistas, incluso hoy en día. Bien, pero bueno, como les decía, reclaman esta necesidad de construir consenso sobre lo sucedido y se inscriben en la historia a la vez que abren a los documentos a la potencia de lo actual. En este último sentido, el de abrir los documentos a la potencia de lo actual, el montaje de imágenes en el cine puede jugar un rol fundamental al configurar, también por el particular dispositivo del montaje, un sistema discursivo y relacional activo que establece tanto en lo estético como en lo social y político nuevas relaciones de temporalidad entre pasado, presente y futuro, actualizando dichos archivos y desprendiéndolos de su función de origen. En este sentido, el documento de archivo, y en particular el documento jurídico, cuyo origen tiene pretensiones de objetividad, de verdad y de reconstrucción de los hechos en un pasado que está estrechamente definido en tiempo y espacio, lo que provoca de alguna manera el congelamiento de la acción, ¿no? Eso de alguna manera hacen los documentos jurídicos, puede ser activado a partir del dispositivo del montaje. De esta manera, el uso de documentos en los relatos audiovisuales vinculados a violaciones de los derechos humanos nos permiten, por un lado, articular un régimen ético, configurar perspectivas vinculadas a los problemas de la interpretación histórica dentro del orden de verdad, incluso cuestiones vinculadas a la autenticidad o la evidencia, a la vez que nos permiten reactivar dichas interpretaciones en la circulación y actualizaciones en perspectiva, activando y expandiendo políticas de conocimiento. Bien, voy a referirme ahora a estos dos documentales chilenos contemporáneos para revisar allí la autorización de documentos jurídicos, una perspectiva histórica donde se hacen presentes sus dimensiones estructurales, ¿no?, inseparables de su ética y su política estética. El primero de esos documentales, como les decía, es Habeas Corpus, que es un documental de Sebastián Moreno y Claudia Barril del 2015, y en segundo lugar, Las Cruces, de Teresa Redondo y Carlos Vázquez del 2019. En relación a Habeas Corpus, este film relata el nacimiento en 1976 y desarrollo de la Vicaría de la Solidaridad, una organización no gubernamental que estaba bajo el alero y la protección jurídica de la Iglesia Católica y que funcionaba en las instalaciones del Palacio Arzobispal, ubicado a uno de los costados de la Plaza de Armas de Santiago, que es la principal plaza de la ciudad. Su principal defensor y promotor fue el ex cardenal y el ex arzobispo de la capital, Raúl Silva Enrique. Esta organización se encargó de recopilar los testimonios más completos y detallados de los crímenes contra los derechos humanos perpetuados por los servicios secretos y de inteligencia de la dictadura cívico-militar, para luego levantar recursos de amparo y de protección a favor de los detenidos por los organismos represores ya mencionados. Se destaca sobre todo los relatos de dos casos conocidos y emblemáticos, como son los de las fosas de Lonquén y la trama del caso de Gollados. El film está construido en gran parte con testimonios de quienes trabajan en dicha organización. En su mayoría son abogados, quienes relatan el proceso de recopilación y cómo se fue generando toda una cultura de documentación. Los testimonios son intercalados con diversas imágenes audiovisuales del periodo, así también con fotografías, sobre todo de los rostros de los detenidos desaparecidos. Otro recurso interesante que utilizan los directores, Olá y el director, es la reconstrucción de algunos eventos a través de la recreación con muñecos, con soldaditos y otros juguetes que se presentan como una puesta en escena semejante a la de un teatro de marionetas. En relación a los documentos jurídicos, destaca por un lado la relevancia de los testimonios de los familiares, los cuales se presentan a través de los audios de la época, como así también la visualización de ciertos documentos que la misma vicaría realizaba, recursos de amparo y distinta documentación donde dichos testimonios eran traducidos como documentos jurídicos. Uno de los documentos más emblemáticos de dicha organización es la denominada sábana, una suerte de Excel manual, un enorme pliego en el que se registraban los datos de personas detenidas y desaparecidas durante la última dictadura militar. Voy a compartir entonces algunas imágenes para darle un poco más de visualidad a lo que voy mencionando y también como para lo que voy diciendo, lo que voy mencionando ahora también.
Ahí, como se pueden ver en las imágenes, que son, bueno, mismo del afiche o de la presentación de la película, también un poco dando cuenta de estas tipografías o esta estética que refiere a este tono más bien burocrático, institucional, ¿no? Acá también, bueno, otros recursos que utilizan, la utilización de fotografías, estos soldaditos de juguete para las recreaciones, y aquí hay algunas imágenes de esa famosa sábana, que era esta suerte de Excel manual donde se iban volcando todos los datos y que aparecen en la película. Pero quería detenerme particularmente en este procedimiento que aparece mucho en la película, que es este uso de la máquina de escribir y el traspaso de los testimonios al documento judicial que aparece allí en la película. Bien. Por otra parte, y como recién mencionado con las imágenes, toda la estética del film está dominada por la simbología propia de los documentos institucionales, como se observa en la utilización de esta tipografía en los carteles, ¿no? La aparición de nombres superpuestos de los detenidos desaparecidos, así como también una puesta en escena sobria y de tono burocrático en la que se presentan los testimonios. A su vez, durante todo el film, la figura de la máquina de escribir adquiere un estatuto continuo. En varios momentos escuchamos el tecleo como sonido extradiegético, mientras que en otros observamos a los distintos protagonistas escribir en aquella vieja máquina de escribir. De esta manera podemos considerar cómo en habeas corpus el testimonio se utiliza como fuente de evidencia histórica, que se configurarán como documentos a través de la figura del archivista jurídico, quien transcribe las declaraciones orales para preservarlas y clasificarlas. El pasaje del medio oral al escrito, ¿no? El transcribir las declaraciones y después volcarlas incluso en esa ficha de la sábana, produce una ruptura con la estructura dialógica que definía el testimonio, y en su lugar se hace presente la lógica de la declaración, que permite asegurar la objetividad de lo dicho, privilegiando la función de registro, que permite preservar el carácter contrastado de las pruebas y por lo tanto la pretensión de la verdad en la historia. Tal como menciona Riquer, y abro comillas, los testimonios orales solo constituyen documentos una vez registrados, dejan la esfera oral para entrar en la de la escritura, se alejan así de la función del testimonio en la conversación ordinaria. Se puede afirmar entonces que la memoria está archivada, documentada. Su objeto ha dejado de ser un recuerdo en el sentido propio del término, es decir, retenido en relación de continuidad y de apropiación respecto a un presente de conciencia. De esta manera, el testigo tiene un contacto directo con el acontecimiento a través de la memoria y lo atesta. Pero una vez filtrado por el procedimiento jurídico y fijado de manera escrita, se pierde ese vínculo directo en el pasado, dejando en su lugar un hecho verificable, ¿no? Y esto es justamente el procedimiento que se hace y que se registra y que aparece en el film. En términos generales, podemos decir que este film se constituye como un homenaje a todos los abogados y trabajadores sociales que se encargaron de denunciar los crímenes cometidos por el régimen de Pinochet a partir de las solicitudes de registro e investigación realizadas por familiares y amigos detenidos desaparecidos. El uso de documentos jurídicos privilegia la construcción de un relato verídico incuestionable que reconstruye los hechos de un pasado que hoy quiere más bien comunicarse e inscribirse en la historia. Así, el documental asume las estrategias de un reportaje de investigación, como si también los de un documental de divulgación histórico-pedagógica, ¿no? Ese sería un poco más bien el énfasis que estaría en este documental. Bien, el otro documental que quería trabajar y que me resulta bien interesante es, como les decía, el de las cruces, este documental del 2019, de Teresa Redondo y Carlos Vázquez. El film aborda lo ocurrido en la zona de Laja y San Rosendo, localidades de la región del Biobío en Chile, unos días después del golpe de Estado de 1973, cuando 19 personas, en su mayoría vinculadas a la empresa papelera CMPC, fueron arrestadas y asesinadas, apareciendo sus cuerpos en una fosa común 6 años más tarde. 40 años después, un policía rompe el pacto de silencio, revelando la participación de la compañía privada en la muerte de estos 19 hombres. Sus declaraciones develaron que la empresa entregó la lista de personas que incomodaban por sus actividades sindicales e ideas políticas y que serían luego secuestradas y asesinadas, a la vez que fueron quienes facilitaron los vehículos sin benzina para el secuestro, así como también las bebidas alcohólicas para envalentonar a los policías encargados de cumplir con el asesinato. A partir de estas declaraciones se reabre el caso judicial, ¿no? Que es un caso que todavía sigue abierto, lo que también resulta interesante pensando un poco en la propuesta del film.
Desde este primer acercamiento podemos mencionar que el documental da cuenta de la participación de los civiles en dictadura y en particular del rol de las grandes empresas privadas, dimensión que quizás no ha sido del todo como trabajado, no ha sido tan trabajada en los relatos sobre el pasado reciente, a la vez que construye la narración desde los autores de crímenes de lesa humanidad, que son quienes se confiesan, los policías, ¿no? Perspectiva que también no es tan revisada dentro de los relatos de la dictadura chilena, ¿no? Estos son como archivos de los victimarios. Entonces, a diferencia del film anterior, que se construye con testimonios de la víctima, en este caso nos encontramos con el de los victimarios, que son expuestos a través de la lectura de las declaraciones que ellos hacen y figuran en el expediente judicial. Todo el relato, o sea, toda la voz que hay en el film está conformada por la lectura de estos testimonios, la de los victimarios, que son leídos en off por distintos lugartenientes de la zona, ¿no? de Laja y San Rosendo, que prestaron su voz, y no así su rostro, ya que solamente se los escucha y no se los ve. En cada nueva lectura, el recitante comienza diciendo su nombre y presentando el testimonio que será leído, tornando las confesiones de la causa judicial un documento activo, performático y actual. Las declaraciones son leídas en un tono más bien neutral, como quien tiene que leer un documento objetivo, lo que contrasta con el contenido de dichos testimonios. Se trata de acontecimientos monstruosos. Atendemos entonces a una lectura performática de un pueblo que desde el presente le da voz a las confesiones de los victimarios, complejizando así la política de enunciación de estos documentos. Los testimonios son además intercalados por imágenes del mismo expediente judicial, donde se presentan fragmentos de los escritos judiciales, cartas, testimonios, así como también dibujos, reconstrucciones, fotos y mapas. La carpeta judicial es trabajada por Laie, el director, no como un material en bruto, sino que es considerada desde ya como un material de trabajo. Por un lado, han sido intervenidas por los abogados, que ahora voy a mostrar unas fotos, pero el mismo material ya se encontraba subrayado o con ciertos destaques, a la vez que a ellos se les entrega, a los directores se les entregan como fotocopias, ¿no? Y eso es también lo que se hace presente en el film. A su vez, ¿no? que ellos tienen esta carpeta judicial que se les entrega como fotocopia y que ya está intervenida, los mismos directores cuando montan estas imágenes en el film, actúan sobre estos documentos invirtiéndolos cromáticamente, volviendo la hoja en blanco en una página negra y las letras negras en blanca. De esta manera, el documento judicial es intervenido, pero no para cuestionar su objetividad o para oscurecer la información que allí se encuentra, ¿no? Como sucede, por ejemplo, en la obra de Voluspa Jarpa o en la poesía experimental de Carlos Soto Román, donde se interviene el documento para mostrar las tachaduras, negaciones o el olvido, sino que aquí se trata más bien de activar la materialidad del documento, otorgándole una potencialidad que impacta emocionalmente sobre quienes observamos las imágenes al presentarse la hoja como un fondo negro, ¿no? Y quitarle así la neutralidad que implica la hoja con un fondo en blanco. A la vez que redirecciona nuestra mirada, porque este trabajo sobre la materialidad visual del documento nos permite observar con mayor detalle los subrayados e intervenciones que el mismo contiene. Se trata entonces de estructuraciones y reestructuraciones, inserciones e intervenciones en el contexto de una sociedad que mantiene relaciones cambiantes con el pasado, que recurre a formas tecnológicamente distintas de consumo icónico y de redireccionamientos de la mirada. El documento jurídico, entonces, es considerado como una herramienta de producción generativa, un dispositivo productor de regímenes de enunciación y visualidad. Voy a aprovechar entonces ahora de compartir algunas imágenes de esto que mencionaba, de las cruces. Acá están los documentos, cómo son expuestos, ¿no? En este cambio de negativo y mostrando estas intervenciones que ya estaban hechas, digamos, por los documentos cuando a ellos se le entrega por los mismos abogados y la gente que está trabajando en el caso. Y ahora quería hablar un poco también de estas otras imágenes que aparecen en el film. Bien. Perdón. Este montaje de documentos jurídicos es intercalado con planos generales contemplativos de la zona, el pueblo y alrededores, travelings desde la locomotora, que atraviesa el camino que une a las dos localidades de Laja y San Rosendo. Los paisajes naturales, los espacios en donde se acometen los asesinatos, se mezclan con los planos de los bosques, que son ahora intervenidos por las máquinas de las empresas extractivistas de la misma papelera, suponemos, ¿no? De la misma SMPC.
La escena del ferrocarril, así como también la de los trabajadores saliendo de la fábrica, nos conecta a modo de cita también con la historia del cine, ¿no? Con la historia del cine, ¿no? De los trabajadores saliendo de la fábrica, pero también con la historia de un cine de memoria, pensando obviamente en esta escena del ferrocarril y todas las películas vinculadas al Holocausto. Todas estas imágenes nos presentan el espacio en la actualidad. No hay ninguna imagen del pasado, lo que confirma una propuesta de atemporalidad. Un relato que, si bien relata los acontecimientos del pasado de manera coherente y verídica, actualiza el pasado en el presente. Laura, te quedan 2 minutos. Ok, bien, entonces, para esbozar algunas como aperturas, digamos, que se pueden ver desde acá, o para seguir después profundizando y ver algunas comparaciones. Por un lado, me parece interesante el carácter narrativo que tienen los textos judiciales, ¿no? Y su estatuto de archivo en el sentido de Riquer, ¿no? Que todo archivo es escritura, y acá sobre todo se privilegia esa idea de escritura, bueno, y sobre todo en este procedimiento que aparece en habeas corpus. Y ello nos obliga a pensar en las condiciones de su enunciación, ¿no? Un problema particularmente interesante y fértil para la revisión, lectura y análisis de los expedientes de casos sobre derechos humanos acontecidos durante la dictadura militar. Por otro lado, se podría decir de que en ambas películas se juegan en el orden de la verdad, ¿no? Reclaman la necesidad de construir consensos sobre lo sucedido, apelando al estatuto de verdad de los documentos jurídicos, invocando a la autenticidad y evidencia. En este sentido, ambos films tienen un ímpetu histórico sobre la memoria subjetiva que caracterizaba quizás otros documentales chilenos contemporáneos. Al inscribirse entonces dentro de la interpretación histórica, apelan a su juzgamiento y se inscriben, por lo tanto, dentro de este orden ético. Sin embargo, y apelando a la dialéctica entre memoria e historia que propone Riquer, si en el primer caso el testimonio de memoria de los familiares es transcrito para convertirse en un documento escrito autentificador y contrastable, en el segundo caso, las cruces, los testimonios ya aparecen como declaraciones abiertas a la potencialidad del actual. En este último film, los documentos son activados, volviéndose nuevamente un diálogo abierto con los usos anteriores y con la estructuración actual desde donde se desprenden. Bien, con ello termino un poco. Muchísimas gracias, Laura. Muy interesante también. Vamos a dar paso entonces a la última exposición para poder después tener tiempo para conversar. Wolfgang Bongers es doctor en literatura e intermedialidad de la Universidad de Siegen en Alemania. Actualmente es profesor asociado y director de investigación y posgrado en la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Sus principales líneas de trabajo son el impacto de los medios audiovisuales y digitales en la literatura y el campo cultural latinoamericano y la relación entre archivos y memorias del siglo XX y XXI. Es autor de Interferencias del archivo, cortes estéticos y políticos en cine y literatura, Argentina y Chile, editado por Peter Lang en el 2016, de Prismas del cine latinoamericano, editado por Un Cuarto Propio en el 2012, Archivos y letrados escritos sobre cine en Chile 1908-1940, también por Cuarto Propio en el 2011, entre otros. Y su comunicación se titula Violencias, Imágenes, Archivos, Estrategias Documentales entre Sujeto y Acontecimiento, en Grito, de Negri del 2008, No Intenso Agora, de Moreira Salles del 2017, y Proyecto 55, Colombo 2017. Le damos también la bienvenida a Wolfgang y le cedemos la palabra. Hola, muchas gracias, Cecilia. Bueno, en primer lugar, agradecer, ¿no? Esta instancia a todas y todos los organizadores de ASAECA, y además veo acá muchos nombres muy conocidos, muy queridos: Julia, María, Ana Laura, veo acá Mariano, y bueno, Marcela y varios más, que ahora solo veo escritos, ¿no?, los nombres. Y obviamente a todos nos habría gustado, por supuesto, compartir ese espacio hace varios meses atrás en Tucumán, por ejemplo, en una sala real que tiene
tiene un nombre, obviamente, que ahora estamos en la Sala Bemberg, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y también solamente decir que me alegro mucho compartir esta mesa con mis colegas, que hace mucho que tampoco veo, ¿no? En Chile, Laura, Caro y Pablo. Bueno, mi tema es, bueno, ya Cecilia mencionó el título, en principio tiene que ver lo que voy a exponer con un tema que estoy trabajando desde hace un tiempo ya en varios proyectos, que es precisamente la documentalidad, ¿no? como una figura intermediaria, además, en los tiempos que corren, que podríamos llamar digitales, ¿no? La documentalidad como una incrustación desestabilizadora en lo narrativo y en el sentido común, ¿no? Eso es lo que dice Sergio Scheffbeck, el escritor argentino, identifica los documentos, y ahí hay como un diálogo interesante con lo que expuso Laura recién, que aparecen como extraídos de lo real, ¿no? Y ahora con Hall Foster, ¿no? Podemos entender lo real precisamente como algo frágil, ¿no? Que en estos tiempos digitales debe ser reconstruido, y eso, curiosamente, no necesariamente en documentales, ¿no? En películas documentales, sino en general en el cine, ¿no? Y la literatura. ¿Por qué? Porque lo real se diluye y se disuelve en las capas virtuales que estamos viviendo. Entonces, antes de empezar a leer una parte, no creo que demore más de 15 minutos, quisiera brevemente compartir pantalla para mostrar nomás las películas que me interesan ver acá con ustedes, o sea, no verlas obviamente, pero sin conversar sobre ella, que es esto, Grito de Andrés de Negri, ¿no? Después, ¿cómo se llama? No Intenso Agora, ¿no? Que mencionamos recién, y después la película Proyecto 55 de Miguel Colombo, un documental también de 2017 como el de Moreira Salles. Acá hay un fragmento del trailer. Bueno, voy a salir de acá, eso era solo para recordar estas tres películas, y voy a leer también de la pantalla misma. Lo que me interesa desarrollar aquí son las relaciones del documental contemporáneo con los tres fenómenos mencionados en el título, violencias, imágenes, archivos, y elijo tres obras para ejemplificar esas relaciones que recién vimos, ¿no? Grito, No Intenso Agora y Proyecto 55. En este contexto, el sujeto y acontecimiento son los conceptos que funcionan como conectores que me permiten pensar estas relaciones. Debo precisar que el concepto de sujeto aquí se refiere al elemento de una constelación, una posición, podríamos decir, que participa de las producciones de sentido a través de la operación documental, la documentalidad en cine, en este caso. Hay por lo menos 4 posiciones involucradas en esa producción de sentido documental: el cineasta, las y los espectadores, el dispositivo del cine y la imagen como fenómeno. La producción de sentido, en esta lógica, es el acontecimiento que le da un lugar específico al documental. Lo vincula en su densidad de imágenes con un contexto cultural, científico, histórico. El acontecimiento, pienso en un autor como Alain Badiou, es el aparecer de algo que rompe con la estructura de un saber dominante en una situación histórica determinada y busca un reposicionamiento en dimensiones ontológicas, afectivas y éticas. El sujeto, siguiendo a Badiou, es siempre una consecuencia lógica y afectiva de un acontecimiento. En ese sentido, las tres obras se hacen cargo, cada una a su manera, de la construcción de sujetos frente a actos de violencia subjetiva y objetiva, simbólica y sistémica,
entendida esta última con Zizek, por ejemplo, como, cito, las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político. Fin de cita. Y podemos constatar que la violencia es una semántica de fondo de la producción de sentido en la constelación documental de las últimas décadas. Y los archivos son, hasta cierto punto, la materia prima de esta constelación, el material revisitado, descubierto, llevado a la superficie, puesto en movimiento en estrategias de recomposición, reorganización y revelación. Los tres sujetos cineastas en cuestión, de Negri, Colombo, Borrera Sales, reflexionan sobre hechos violentos de la historia de los últimos 70 años, hacen uso de un dispositivo, el cine, buscan y utilizan los archivos audiovisuales para componer y construir acontecimientos y sujetos a través de las imágenes, y los tres presentan una visión basada en su experiencia personal. Las y los sujetos espectadores vemos y percibimos estas imágenes, las suturamos, como se decía en los años 70, las ordenamos y las incorporamos a nuestros propios contextos y experiencias y participamos del acontecimiento que construye el documental. El dispositivo del cine, por otra parte, está en una situación de crisis y transformación. Sus agencias de producción y distribución han cambiado profundamente con la cultura digital. Las viejas categorías de un primer cine industrial, un segundo cine autoral artístico y un tercer cine acto y cine proceso de acción política, tal como las pensaron Solana Getino y otros cineastas en el contexto del nuevo cine latinoamericano, a fines de los años 60, deben ser repensadas y transformadas considerando los nuevos contextos digitales. Hay ciertamente un tercer cine digital, un cine que pasa por otros canales y circuitos, tomando en cuenta las redes sociales y los mecanismos de las plataformas digitales. En este sentido, cualquier sujeto documentalista debe tomar decisiones importantes respecto de las configuraciones y circulaciones de lo que está filmando y en qué formato lo piensa presentar. La imagen, este último elemento, en este sentido, también se transforma radicalmente bajo la condición digital. Con las nuevas tecnologías, formatos e interfaces accesibles para una gran cantidad de personas, las imágenes se multiplican de forma exponencial. Pueden ser intervenidas, editadas, transformadas en procesos de postproducción por cualquier persona que posee un celular u otro dispositivo móvil. Reactivadas y puestas en circulación inmediata por los circuitos digitales. En este contexto, el gesto documental puede ser visto como un gesto anacrónico que produce, ordena y edita un cierto tipo de imágenes para producir cierto tipo de sentido, tomando en cuenta que las imágenes adquieren formas muy diversas en la actualidad. Son artefactos siempre compuestos por fragmentos, siempre en relación con otros elementos, clamando un reordenamiento de las categorías deleuzianas, de la imagen movimiento, la imagen tiempo, la imagen afecto, etc. Bajo las condiciones digitales, las imágenes se expanden, aparecen y desaparecen, y con ellas la documentalidad que me interesa, y se transforman en nuevos compuestos. Imagen memoria, imagen instalación, imagen escultura, imagen virus, imagen proyección, imagen registro, imagen performance, imagen gesto, imagen proceso, imagen palimpsesto, imagen archivo, imagen artificio, imagen potencia, imagen problema, imagen operación, imagen diferencia, imagen mosaico, imagen huella, imagen reescritura, imagen resto. Veamos en lo que sigue cómo cada uno de los tres documentalistas hace uso de diferentes estrategias y crea imágenes que entran en un proceso de producción en el sentido del cual participamos. Paso a la película de Andrés de Negri, Grito. Es un trabajo experimental de 21 minutos. Como dice Miguel Bujaven en un ensayo sobre el cineasta, se trata de, cito, una composición donde una imagen piensa otra imagen, fin de cita. De Negri usa material del archivo personal, fotografías y películas filmadas en Super 8, filma la triple proyección de este material en digital y hace una versión final en 35 milímetros. Introduce de esta manera un denso trabajo arqueológico de materialidades fílmicas que exponen, descomponen y recomponen imágenes y dispositivos. En una entrevista inédita, De Negri le cuenta a Bujaven, cito, una imagen es de mi madre, fotografías de su escuela donde trabajaba, la otra es de mi padre.
que era oficial de policía con bastante poder en la época de la dictadura. Y en medio estoy yo. Así, la obra es la pura institución, la maestra, el policía y el resultado que soy yo. Fin de cita. Durante los primeros minutos vemos estas fotos familiares y escenas filmadas en Super 8. Un matrimonio, el colegio, años 70 y 80, interrumpidas por la pantalla blanca de la proyección, con sombras negras que la atraviesan. El acto de la proyección entre presente y pasado se vuelve imagen. La imagen-proyección es el acontecimiento cinematográfico al cual asistimos, reforzado a través de la banda sonora en la que escuchamos el sonido del proyector. De repente, aparece la imagen borrosa de un hombre en uniforme de policía y otra imagen de un arma, una pistola. Es la aparición de la violencia en la imagen. Uniforme y pistola indican la dictadura militar en Argentina, un orden totalitario, violento, trasladado a través de las imágenes al orden familiar. Luego la pantalla se divide en dos escenas con un cuadrado blanco sobreproyectado al medio. Las imágenes se repiten y comienzan a bailar, a salirse fuera del encuadre, a moverse continuamente, y el cuadro en medio muestra formas borrosas, caras de niños, y a veces repite también las figuras que se ven alrededor. El cuadro es un reflejo o espejo interno de la imagen quebrada, fracturada, violentada, una imagen dañada, una imagen fantasma sin centro ni margen. En voiceover escuchamos voces que desean un feliz año nuevo, salud, salud, y se repiten varias veces esas frases. En una nueva imagen vemos a un niño en uniforme seguida por otra imagen de otro niño más grande, llevando una escopeta en las manos. Podemos leer esas imágenes como la transferencia del orden violento del padre al hijo, la repetición de una estructura de poder en el seno de la familia. Después comienzan las operaciones que Denegri realiza sobre las imágenes, en las que se quiebra, se destruye y se reorganiza esa estructura de poder. Las mismas imágenes se superponen en imágenes palimpsesto e imágenes mosaico, todo se mezcla, pero reconocible siempre la foto del hombre en uniforme, el niño con uniforme en medio, los retratos de la madre, todo acompañado por un ruido caótico. A la mitad de la película cambia la escena y vemos durante unos 4 minutos otra proyección hecha visible, la proyección de una carta dirigida a Andrés, escrita por su padre en un libro de dibujos de Mickey Mouse y otras figuras. Las imágenes aparecen borrosas, después hay primeros planos que muestran la escritura del padre, la hacen legible. Es una carta llena de ternuras, preguntas, chistes, contrapuesta al orden violento de las armas. Cuando termina esta secuencia, durante unos segundos se muestra la pantalla blanca de la misma proyección, indicando quizá el vacío de la memoria o el deseo de reescribir la historia nacional y familiar sin violencias, armas, uniformes. Comienza la última parte. Vuelven las imágenes conocidas, ahora intervenidas y atravesadas por zonas negras y de color, acompañadas por un sonido inquietante que a lo largo de la proyección se vuelve cada vez más caótico, ruidoso, amenazante. Al final, las imágenes se vuelven irreconocibles bajo las rayas negras y terminan quemándose. Imágenes quemadura, como dice Buchhaven, que anuncian un proceso de intervención y destrucción de imágenes que realiza Denegri en proyectos de cine-instalación como Memorias en llamas y Mecanismos del olvido, las dos obras de 2017. Denegri compone imágenes memoria, imágenes mosaico, imágenes palimpsesto, imágenes quemadura desde el archivo, poniéndolo en acción, inspirándose, como señala Buchhaven, en la, cito, multiplicidad diferencial de imágenes, fin de cita, que Godard había reclamado para su cine. Lo que cuenta no es una imagen tras otra, la lógica del enlace, sino el intersticio, el entre imágenes, lo que hace de una imagen otra imagen. Gustavo Galupo, en el cine como promesa, habla de entidad de la imagen, cito, la imagen concebida como esa entidad se dispone como el movimiento siempre inacabado de venir desde e ir hacia, sin decidirse jamás por el arribo ni el regreso. Es un mantenerse indecidiblemente entre las cosas, asumiendo lo imposible de llegar a lo otro en ausencia de sí. Fin de cita. Esa entidad es el acontecimiento de la imagen de cual participamos y donde nos co-construimos como sujetos.
Paso muy brevemente a la película de Moreira Salles, No Intenso Agora, donde tengo un párrafo mucho más largo, pero a mí me interesa solamente mencionar una escena que es la secuencia después de casi 2 horas, ¿no?, de mostrar y comentar los diversos materiales de archivo, porque es una película de archivo, ¿no? O sea, el material de archivo que el mismo Moreira Salles busca y pone en movimiento, finalmente, en escena. Pero vemos, después de 1 hora y media más o menos, vemos el único plano filmado por Moreira Salles en 2017, un plano fijo de la estación de metro parisino Gaité, Alegría, ¿no?, en español, con los andenes vacíos. Es el lugar en el que se mató Kilian Fritsch, el supuesto inventor del slogan famoso "Sous les pavés la plage", ¿no?, debajo de los adoquines la playa. El plano de unos 20 segundos apunta al vacío utópico. El film vuelve a una secuencia de registros de la madre en China después, y la voz comenta su predilección por la sorpresa sobre lo previsible, ¿no? O sea, esa operación me interesa destacar nomás en esta película de Moreira Salles, sobre la cual podríamos discutir mucho tiempo, ¿no? Ese gesto melancólico, nostálgico, ¿no?, que aplica con su comentario, con su voiceover sobre las imágenes de archivo, pero me interesa destacar simplemente esa inserción, una incrustación de otro tipo de documentalidad, precisamente de una escena vacía, ¿no?, donde ocurrió la muerte del inventor del slogan del mayo 68, ¿no? O sea, ese gesto solamente quiero destacar en esa película, y luego pasa precisamente a los registros del archivo familiar de la madre a China, donde vemos a Mao en varias imágenes, ¿no? Wolfgang, y la sorpresa, te quedan ¿cuánto? 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos, perfecto, sí. Ya, genau. ¿No? Y esa sorpresa que le causa la revolución cultural de China a la madre. Paso también brevemente a Proyecto 55 de Miguel Colombo, que parte con una pesadilla del cineasta narrador que lo perseguía durante meses. Cuenta que soñaba viéndose inmóvil y con los pies en el barro, observando carne abierta por la metralla, cuerpos desnudos y rotos, sangre, escombros y fuego, como en una guerra, sin haber estado nunca en una situación así. Ese sueño, por otra parte, se asocia con una proyección fílmica en un cine, sin que sea mencionada esa similitud en la película. Sin embargo, mientras escuchamos la voice-over de Colombo al comienzo del film, vemos escenas de guerra en blanco y negro en cámara lenta. Si tuviéramos tiempo podríamos ver esa escena: bombardeos, soldados, niños, mujeres y hombres, entre ruinas y fuego, cadáveres. Registros que podrían ser de cualquier guerra en cualquier lugar del mundo. Dice Colombo que necesitaba encontrarles un sentido a esas imágenes soñadas y que se puso a buscar. Nos enteramos de que los abuelos italianos de Colombo, uno de ellos el protagonista de otra película de él, Huellas, habían estado participando en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que su madre nació en el 45 en pleno bombardeo, año en el que termina la guerra. Poco después, la familia emigró de Italia a Argentina. Colombo sigue contando que al hablar con sus familiares supo de otros bombardeos aéreos ocurridos en su país el 16 de junio de 1955 en Buenos Aires. Aviones de la Marina y de la Fuerza Aérea, con la complicidad de sectores políticos y eclesiásticos, llevaron adelante 3 ataques sobre la Plaza de Mayo y otros puntos de centro de la ciudad de Buenos Aires. El objetivo era sembrar terror y matar al presidente legítimo, Juan Domingo Perón, que fue derrocado exactamente 3 meses después, en el golpe de Estado exitoso, entre comillas, en este momento, del 16 de septiembre del 55. Los bombardeos causaron más de 300 muertos y centenares de heridos, y destruyó partes de la Casa Rosada y otros edificios céntricos. Colombo dice que a partir de allí se obsesionó con el fenómeno y buscó toda la información disponible, asociando los bombardeos con la pesadilla que tuvo. El cineasta se propone, y con esto termino, porque no queda más tiempo, filmar y editar como una forma análoga de pensar, fin de cita.
Aquí, a los 7 minutos, estoy todavía en el comienzo de la película, termina ese prólogo y Colombo cambia de registro y empieza a acompañar a un grupo de artistas, ¿no?, que reconstruye, y ahora pienso de nuevo en Foster y la idea de lo real, que debe ser reconstruido porque es frágil, reconstruyen de forma sensorial, sonoro, contextual, histórico y fantasmal estos bombardeos de 55, y Colombo a la vez hace una investigación finalmente de esta masacre y descubre varias latas, ¿no?, de material fílmico que inserta también en esa película. Pero termino acá para dejar un margen, un espacio para la discusión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Wolfgang. Muy interesante también. Quiero felicitarles por todas las intervenciones y es muy interesante cómo empiezan a cruzarse y a ponerse en diálogo. Para romper el hielo de la conversación voy a leer una pregunta que hace aquí Julia Kratia, que la pueden leer en el chat también. En principio les agradece las presentaciones y señala lo siguiente: quisiera preguntarles por los criterios de demarcación o por los cruces entre ficción y documental. Por cierto, ese es el eje que atraviesa el debate del reciente número de la revista de cine. Si la distinción entre historia y fotogenia que expuso Pablo se podría poner en relación con los indicios de lo real y con su problematización, retomando la cita traída por Carolina, en cuanto a esas formas inestables del realismo, de las ficciones o del trabajo que el archivo desenvuelve sobre la memoria, o bien de lo documentalizante que mencionaba Wolf. ¿Creen que los films de sus corpus pueden pensarse a partir de lo documental y de lo ficcional como géneros cinematográficos, o acaso como pactos tácitos entre films y audiencia, o bien entre films y contextos, o entre cineastas y sujetos, historias, materiales filmados? Es decir, ¿cuál es la especificidad de las categorías de lo real, de lo fotogénico, en relación con las películas contemporáneas seleccionadas por cada uno? ¿Suponen repensar el estatus de lo real y de lo ficcional? No sé quién quiere comenzar. Muchas gracias, Julia. Bueno, si nos anima. Sí, gracias, Julia. Yo creo que en esa pregunta está implícito como gran parte de los problemas de investigación que yo estoy abordando. Como te decía, yo inicié este año un proyecto de investigación que justamente gira en torno a estas preguntas en el cine latinoamericano contemporáneo, trabajando siempre desde la ficción, y me parece que todas estas posibilidades que tú mencionas en la pregunta, ¿verdad? La tensión entre lo documental y lo ficcional, en las relaciones entre espectador, audiencia, pactos, etcétera, film y contexto, creo que finalmente todos esos elementos están en juego de alguna u otra manera. Yo lo que he estado como trabajando en los últimos años tiene que ver con el compromiso con un muy amplio número de películas, pero podría decirme no, pero eso ha pasado siempre, obviamente, pero un compromiso con un muy gran número, alto número de películas con lo contemporáneo, ¿verdad? Con los conflictos de lo contemporáneo, con los grandes temas que están cruzando en este momento como en la región, y como efectivamente un milenio que hemos tenido súper turbulento y súper conflictivo. Entonces siento que la película están dando cuenta de eso, y están repensando entonces cómo adecuarse a lo real, pero desde perspectivas, desde yo donde lo estoy estudiando como mucho más líquidas en el fondo, más que archivos, más que fragmentos reales, sino que imaginaciones en el fondo de estas contingencias y de esto real. Eso por mi parte. Adelante, Pablo. Sí, tu planteamiento, Julia, es como extraordinariamente laborioso en la tarea de cruzarnos a todos, ¿no? Es como, estamos muy agradecidos con ese trabajo. Podría ser como la introducción para un libro entre los 4 textos. Lo que yo puedo decir es que las películas con las que yo trabajé son películas que se instalan, para mi gusto, plenamente en una modalidad de la ficción
que frente a la historia no tiene recursos ideológicos particulares para administrarla, y entonces se vincula con ella a partir de una fotogenia, que es una especie como de exasperación plástica de elementos residuales que podrían venir del mundo del documental, ¿no? Es decir, en cierta forma la relación con lo documental no sería un diálogo deliberado de puesta en crisis de los presupuestos de uno y otro régimen de sentido, sino que más bien sería una especie como de operación de mercado, la disponibilidad de lo documental como la disponibilidad del videoclip. Creo que eso es lo que realmente hacen, son operaciones que están más bien actuando como actúa el mercado, como actúa la publicidad de WOM, que como actuaría, digamos, una película como el tipo Las Cruces, o como una película que dialoga con un sentido amplio del estatuto de la expresión con lo documental y la ficción. Si hay una mezcla, quizás pensando en lo que dice y pensando en nuestras exposiciones y nuestros corpus en relación a las películas que escogieron Wolf y Laura, que también está como en esa tensión entre lo superficial y lo más grave, ¿verdad? Entre lo leve y lo grave, siento yo, para abordar temas que en todos los casos son graves. No sé, si hay como aproximaciones, gestos de aproximaciones que son muy distintos, quizás. Hay otra pregunta ahí de Ana Laura. Sí, aquí Ana Laura, no sé, Laura, ¿vos querías decir algo antes de que lea la pregunta de Ana Laura? No, o sea, quizás solamente un poco comentar, pero quizás la pregunta podía estar más dirigida sobre todo para las ponencias de Caro y de Pablo, pero solamente como mencionar que como con esta idea, vuestros límites entre la ficción y el documental, a mí me llamaba la atención de que hubo muchísimos documentales o se produjeron varios documentales donde se estaba tensionando todo el tiempo eso desde los relatos de memoria, y de repente aparecen estos documentales como una suerte de urgencia por inscribirse dentro del histórico, ¿no? Obviamente el caso de Habeas Corpus es un documental mucho más tradicional, mucho más pedagógico, ¿no? A diferencia de Las Cruces, que efectivamente trabaja con la documentalidad desde la visualidad y complejizando un poco más también esas políticas de la enunciación, ¿no? Solamente eso para mencionar. Gracias, Laura. Leo aquí la pregunta de Ana, entonces. Quisiera preguntar a Wolfgang, pensando en la obra de De Negri que comentaste y en Restos de Albertina Carri, ¿podría pensarse que esas intervenciones sobre la materialidad de las imágenes de archivo podrían estar representando diversas cosas? En Carri, una reflexión sobre la mala política de archivo y la intención de preservar el pasado y la historia; en De Negri, la voluntad de destruir el archivo familiar y con ello simbólicamente poder cambiar u olvidar ese pasado. ¿Qué otras opciones se podrían pensar? Bueno, en primer lugar, gracias, ¿no, Ana Laura, por la pregunta, y la verdad que en primer lugar consentir contigo, ¿no? Sí, yo creo que sí, que hay una intervención sobre la materialidad fílmica y la arqueología finalmente, ¿no? Cinematográfica, que son muy, muy distintas, ¿no? Estas intervenciones, este trabajo, ¿no? Y creo que en De Negri esa quemadura, que también ocurre en Carri, ¿no? Interesante ese gesto, esa quemadura hace posible otro tipo de imagen, ¿no? O sea, esa bandera que se quema, ¿no? Y nace otra imagen, ¿no? Desde ese mismo proceso de la quemadura. O sea, esa destrucción, ¿no? Esa tabula rasa finalmente del archivo crea otro archivo, ¿no? Yo creo que había un gesto súper interesante que en Carri es en cierto sentido mucho más conservador, ¿no? Ese gesto de decir, no, ahí hubo mala política, ¿no? ¿Qué pasó con ese material, ¿no? Aunque también, y ahí
creo que deberíamos rescatar eso. En Carrie también hay un momento muy experimental, ¿no? Donde el cineasta convierte, o sea, estas formas que de repente se crean con ese celuloide, ¿no? Que se convierte en un pulpo, no sé, ¿no? En otras formas o casi pictóricas, ¿no? O sea, hay mucho color en esto de repente, que también señala otro tipo de transformación del material en otra cosa, ¿no? O sea, como creo que hay podríamos decir, otro tipo de experimentalidad que ocurre en esos dos trabajos, ¿no? De Carrie, de Negri, podríamos juntar ahí otros proyectos más, ¿no? Pero quisiera relacionar esto también con una pequeña respuesta sobre la pregunta de Julia, porque claro, y tiene que ver precisamente con eso, con la experimentalidad que desestabiliza, ¿no? Ciertos procesos de construcción de sentido, finalmente, ¿no? De los relatos. Y eso ocurre en Carrie, en De Negri, pero incluso en Moreira Salles. Por eso me interesó destacar esa toma, que no tiene nada especial finalmente, ¿no? No tiene, pero sí quiebra una cierta temporalidad que él mismo en la película pone en escena, ¿no? Ese relato que él permanentemente activa, ¿no? Nostálgica, ¿no? Esa voz nostálgica, ¿no? Sobre lo que pasó y el fin de la utopía, etc. Pero con esa imagen desestabiliza incluso ese sentido, creo yo. Hay como casi un sentido o un proceso de autodestrucción también de su propio relato, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay como un quiebre interesante, ¿no? En ese proyecto. Y en Proyecto 55, lo que veo allí también en Colombo es un trabajo que puede ser súper ficcional, ¿no? O sea, como empieza con un sueño, con una pesadilla que no sabemos si es, o sea, estamos ya directamente en no hay documentalidad verificada tampoco, ¿no? O sea, puede ser cualquier imagen que surja incluso de su propio sueño, ¿ah? Entonces, él arma un relato desde su propio sueño, desde una impresión, una imaginación, como recién dijo también Caro, para hilar un relato sobre el 55, ¿no? Y las imágenes que él encontró en el archivo. O sea, para activar ese proceso de descubrimiento y poner en escena estas imágenes, inventa otro relato, ¿no? Que también tiene ciertos quiebres a lo largo del documental de los cuales ahora no pude hablar, ¿no? Digamos. Gracias, ahí, María, sí. Está. Sí, María señala que si no lo habías revisado, recomienda el film boliviano de Mauricio Obando, Algo quema, para pensar los archivos familiares, los legados problemáticos y las materialidades ígneas. Genial. Yo vi la película, pero no la incorporé, lo voy a hacer de todas maneras. Muchas gracias, María. Pablo, vos querías hacerle un comentario a Laura, ¿no es cierto? Y quizás con esto ya podríamos ir cerrando. Son dos comentarios, voy a tratar de ser sintético. Lo primero es que me parece interesante la selección que hiciste, Laura, con el trabajo que están haciendo a partir de la presencia de materiales judiciales, cómo hay un caso que tiene, por distintas razones, una recurrencia, una frecuencia de abordaje documental mucho más intenso que otro, ¿no? Que es el caso... en este caso de los degollados y el abordaje investigativo que hace la Vicaría. Hay muchísimas películas que se refieren a eso, desde la película que hace Bradbury cuando vienen a Chile y hacen Chile hasta cuándo, de ahí en adelante, ¿no? Pero lo que pienso es que esa frecuencia de películas, de alguna manera, va determinando un cierto abordaje particular en el sentido de una especie como de renovación, ¿no? Que hace suponer que los materiales, que hay que buscar nuevos materiales o tratarlos de otra forma. En cambio, el caso de los desaparecidos, los ejecutados de Laja, es un caso que tiene poco tratamiento documental. Y lo otro que quería plantear es que me llamaba la atención cuando tú mostrabas esa especie de Excel rudimentario arcaico de la Vicaría, que ahí lo que uno está viendo es una especie de material
de sentido judicial improbable, es decir, es un material que se construye y que no tiene recepción ni viabilidad en el sentido de la justicia bajo el régimen de Pinochet. Entonces es un material que se construye para el futuro, para una justicia del futuro. Y en relación con ese concepto, archivos que podrían tener una eficacia proyectiva, uno podría asociar otros materiales que también se ocupan en los documentales, pero bajo otro régimen de lectura, como por ejemplo los dibujos infantiles que hacen los niños que les mandan a las madres que están en huelga de hambre, por ejemplo en la película Recado de Chile, o el mapa a mano que se hace del recorrido del vehículo de policía de los carabineros, No olvidar de Ignacio Agüero, o incluso la referencia a las fotografías que habría hecho un médico al cuerpo de Aidé, la Aidé de los peces voladores, ¿no? Para mostrar cómo la habían, digamos, torturado y la habían hecho abortar los marinos. Son imágenes que a lo menos se aluden como materiales para una justicia futura y que son imágenes que producen imágenes. Eso. Sí, muy interesante. Pablo, sabéis que yo brevemente también tenía una pregunta, Laura, con respecto a los dispositivos, ¿no? Esos cassettes que aparecían ahí en la reapropiación performática y en los nuevos modos de denunciación. O sea, con lo que dice Pablo, sí, me parece como súper interesante la distinción de los dos casos, o bueno, de las dos películas. Igual en la película de Habeas Corpus se trabajan varios casos, pero aparecen sobre todo estos que son emblemáticos y que son más o menos bastante conocidos y se han trabajado bastante también en el campo del documental. Y eso también hace interesante el tratamiento particular que hacen en las cruces, porque al tratarse de un caso, el de Laja y San Rosendo, que sucede en un lugar, digamos, más rural, que es un caso no tan conocido y sobre todo que es un caso abierto, ¿no? Es un caso que se abrió hace poco a partir de que uno de los policías como rompió con este pacto de silencio. Entonces esta idea como del caso abierto me parece que le da también una potencialidad que los mismos directores aprovechan, ¿no? Los mismos directores aprovechan porque no es tanto una reconstrucción de los hechos, sino que siempre hay un interés por actualizarlo, ¿no? Por poner imágenes del ahora, por que estos testimonios se vuelvan a leer desde el presente por otras personas y demás. Entonces ahí en esa distinción de los casos me parece que sí hay algo interesante. Pero claro, lo de la sábana, claro, se podría pensar como una especie de documento promesa, y ellos mismos, digamos, los abogados que aparecen hablando en la película Habeas Corpus, hablan mucho como de la importancia de lo que ellos hicieron, como la importancia que tiene ahora, o la importancia que tuvo a futuro, y que quizás en el momento en que lo estaban haciendo no se daban cuenta, ¿no? Ellos dicen como que, ellos mismos dicen, como cita, que generaron una cultura de la documentación, ¿no? Y bueno, y ahí, claro, uno podría pensar de que en ese momento, por lo menos, ese documento tenía más bien una promesa a futuro que quizás algo que efectivamente podía tener alguna eficacia jurídica en ese momento. Sin embargo, considero que quizás los documentalistas o los directores no aprovechan mucho esa especie de, en términos visuales o de montaje o demás, no aprovechan mucho esa promesa futuro, digamos, o esta suerte de cómo se presentan los documentos, ¿no? Sino que se presentan a modo de tratar de reconstruir el relato, e incluso siempre un poco como, no clausurándolo, pero como a modo de testimonio, ¿no? De testimonio que termina siendo y cerrándose para una declaración, ¿no? Como este cassette donde las voces, ¿no? Son transcriptas y puestas en un texto, ¿no? Y una vez que está en el texto ya se convirtió en un documento a archivar, ¿no? Como que hay más una idea como de archivar y guardar más que de activarlo, ¿no? Como que me da esa sensación en la película Habeas Corpus. Gracias, Laura. Por último, estamos pasadas de tiempo, pero me gustaría cerrar con este comentario de Mariano, y a ver si Carolina, brevemente, podrías referirte a él. Mariano Belis nos dice que querría preguntarle a Carolina justamente por la complejísima categoría de realismo, en particular porque pareciera ser muchas veces el criterio a partir del cual se define a los géneros como formas de desvío de lo real. De ese modo, entonces, el realismo queda posicionado en un lugar de privilegio como gesto de aparente captación de lo real. La pregunta sería si no se puede abordar el realismo de un modo que lo arranque de ese lugar y lo piense, por ejemplo, como un género.
enorme la pregunta, pero sí brevemente un comentario para cerrar. No te escuchamos, Carolina, estás muteada. Perdón, esto me pasa muy seguido en clase. Hablo mucho, dije ya lo más importante, así que ahora me voy. No, eso es un problema como bastante fundamental en lo que estoy abordando y como que la verdad es que todavía no tengo una respuesta clara, ¿verdad? Estoy trabajando el realismo como con ciertos apellidos finalmente. Y creo que el realismo como género han habido varios intentos de abordarlo por diferentes autores. Cristian León lo aborda como género en el cine latinoamericano, de hecho a partir de su categoría realismo sucio. Raúl Ruiz también habla de un realismo púdico, o sea, como hay ciertos esfuerzos por situar el realismo como un desde dónde, como un género más allá de este alejamiento y esta distancia que toman como los géneros más conocidos que tenemos para abordar esas ideas, ¿verdad? Pero generalmente como lo estoy trabajando yo en esto, tiene que ver con las posibilidades de cruce entre ciertos elementos que considero como que serían las huellas o los indicios de la real, más que pensar el realismo como el gran problema, sino como desde dónde abordar lo real y cuáles son las posibles cruces, las modalidades, las apariencias, etc. No respondí mucho, pero creo que es un tema que se puede seguir conversando. Muchas gracias, Carolina. Bueno, dado que ya nos hemos pasado de tiempo, les despedimos, les agradecemos muchísimo las intervenciones, el diálogo, las preguntas, realmente fue sumamente rico y bueno, esperamos seguir intercambiando, conversando con todo lo que la virtualidad nos permite hasta que nos encontremos. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Esperamos que nos veamos pronto en Argentina, en alguna parte de Argentina. Muchas gracias. Nos vemos. Suerte a todos. Por favor, chao. Suerte. Que estén bien. Chao, chao, buen sábado. Adiós, gracias. Gracias. Chao.